Perfecto. Seguimos conversando con el ingeniero Fernando Salas, economista, ingeniero economista, aspirante a la primera magistratura de nuestro país, y le pedíamos minutos antes de que nos dijese cuáles serían esas tres medidas puntuales que pusiese en marcha los primeros días, la primera semana, o que en su programa de gobierno esté recogido, para, digamos, mejorar el crecimiento económico y todas las secuelas que traen el que tengamos un crecimiento muy pobre, muy mediocre de nuestra economía peruana. Tres puntos así concretos y sobre eso podríamos conversar un poco más, Fernando. ¿Puedes lanzar? A ver, el audio. Listo, decía que nuevamente me voy a la pizarra, hago una torta, como se puede ver, y hago una extracción de una tajadita que significa el 1%. Ese 1% representa a la gran empresa del Perú: minería, empresas petroleras, empresas financieras, empresas comerciales, empresas aéreas, empresas aéreas y todas las empresas grandes que operan en el Perú representan menos del 1%. Y el 99% lo representamos el sector de la micro y pequeña empresa del Perú. Y lo que nosotros le estamos proponiendo al Perú es la creación y puesta en funcionamiento en los primeros 100 días del Banco de la Micro y Pequeña Empresa del Perú. Y tomaremos del BCR, tal cual lo tomó el señor Vizcarra, 70.000 millones de soles para la reactivación económica en el tiempo de la pandemia. Nosotros tomaremos 70.000 millones de soles, pero no para que llegue al sector de la gran empresa, sino para que llegue a este sector, a la micro y pequeña empresa del Perú, para que haga lo que estoy haciendo acá, para dinamizar la economía del Perú. ¿Y qué cosa vamos a hacer con el Banco de la Micro y Pequeña Empresa? Esta es la tasa de interés y la vamos a reducir, porque en el modelo que nosotros le estamos planteando al Perú, estamos planteándole un modelo de economía mixta, donde el próximo Estado peruano pueda intervenir en sectores estratégicos. Y vamos a intervenir aquí, en la tasa de interés, con la creación del Banco de la Micro y Pequeña Empresa. Porque si somos el 99% del empresariado total del Perú, entonces los ojos del próximo gobierno tienen que estar puestos en este sector de la micro y pequeña empresa, porque con una inyección de 70.000 millones de soles podemos dinamizar rápidamente la economía nacional, porque el micro y pequeño empresario no se guarda el dinero en el bolsillo, no lo pone en ahorros en los bancos, lo pone en movimiento en todo el Perú. El carpintero se compra madera, se compra su maquinita, se compra su barniz, empieza a producir sillas, muebles y lo pone al mercado. Y los consumidores que estamos aquí, rápidamente vamos haciendo que la curva levante en el consumo y sería una medida inmediata para el despegue de la economía nacional. Una. Dos, estamos haciendo una inversión en el gasto público, en esta variable G, en el sistema de la educación peruana, donde se tiene que otorgar al sistema de la educación peruana, acá voy a poner EDU, igual 10% del presupuesto nacional de la República. No estamos hablando hacer un incremento de 10% del PBI al sector educación Perú, no. Estamos hablando de hacer un incremento al 10% del presupuesto nacional de la República, porque como ya hemos visto, el PBI es oscilante, sube, baja. Imagínense el 10%, de menos 0.5% sería un presupuesto muy bajo con lo que se podría tener en otros años. Por eso que estamos hablando del 10%. ¿Por qué? Porque en el año 2024 estamos manejando como presupuesto nacional de la República 240.000 millones de soles. El año pasado, 2023, 218.000 millones de soles. El año anterior, 2021, 180.000 millones de soles. Entonces, el presupuesto nacional de la República está en crecimiento y por eso tenemos que trabajar en el sector de la educación peruana y que de hecho va así de la mano con el sector de la salud. Por eso que la reforma tiene que ser integral en la salud, integral en la educación desde los primeros días, y en el término del mandato de nuestro gobierno estamos entregándole al Perú una educación, mire Alejandro, homogenizada con la educación que se brinda en las instituciones privadas de educación primaria, inicial y secundaria. De eso estamos hablando y es perfectamente posible. Lo hemos analizado con los especialistas en el sector de educación y así lo podemos hacer. Otra medida inmediata
para poder tener un crecimiento rápido del Producto Bruto Interno en el Perú es precisamente destrabar los 1000 proyectos que en este momento están paralizados en el Perú. Y le pongo un ejemplo: Hospital Manuel Núñez Butrón en Puno, Hospital de Huancané, Hospital de Iglave y muchas obras, como el Hospital, por ejemplo, del Cusco, y así le puedo dar la relación de todo el Perú. Destrabamos eso y ponemos esos presupuestos que ya tienen afectación presupuestal en cada pliego presupuestal, por si acaso Puno es el pliego 21, y ponemos todo ese dinero en la economía nacional. Empezamos con la inversión, movemos el consumo nacional y, por supuesto, el Producto Bruto Interno empieza a subir. ¿Lo puede hacer este gobierno? Sí lo puede hacer, pero no lo quieren hacer porque ellos están pensando en otra cosa. ¿Y en qué están pensando? En las concesiones mineras, petroleras, y en eso están distraídos. Ok, perfecto. Bueno, pues algunas preguntas puntuales, Fernando. La primera, ¿de dónde vas a sacar los 70.000 millones de dólares? ¿Se supone dólares o soles? Soles, soles, soles. Ya, 70.000 millones de soles, que son más o menos 20.000 millones de dólares por ahí. ¿De dónde lo sacarías para financiar a ese 90% de las micros, pequeñas y medianas empresas? 99%. Lo tenemos en el Perú y lo tenemos como parte del presupuesto nacional de la República. Empezaremos por bajar el 50% del presupuesto del Congreso de la República, que hoy es 1.080 millones de soles. Empezaremos por la reducción de los ministerios. En el primer año hemos reducido a 12 los ministerios que tenemos en el Perú. ¿Por qué? Porque se ha podido concluir 34 años de estudio a los ministerios, nos han demostrado que son ineficaces e ineficientes en el manejo público. Por lo tanto, en el primer año los vamos a reducir. A Vamos a ver, reducir el aparato estatal. Fernando, una pregunta puntual. ¿Tú cuál es tu ejercicio profesional? ¿A qué te dedicas Soy actualmente? proyectista, soy Proyectista. ingeniero, soy proyectista. Ya. ¿Y concretamente trabajas para una institución, para una empresa? ¿Tú conoces cómo funciona el sector público por dentro? Por supuesto que sí, he trabajado varios años en la Autoridad Binacional Ya. y ¿Y ahora me qué dedico. presupuesto manejaste ahí trabajando en esa institución? Era mínimo, eran 5 millones de dólares, 5 millones de soles aproximadamente en ese tiempo, ¿no? Ya. Entonces, pero puedo ver cuáles son los instrumentos de la gestión pública, puedo ver cómo se manejan los recursos económicos del Perú y puedo ver que un hombre que está comprometido con el desarrollo nacional y que tiene el conocimiento de lo que estamos viendo acá, de la economía, puede conducir bien el país. Estoy seguro que matemáticamente no podrían demostrar absolutamente nada otros candidatos. Y si no, lo veremos en el debate cuando yo pida que se No, utilice la Fernando, pizarra para hacer. a ver, Fernando, esa formulita que siempre se suele utilizar en cualquier curso de economía básica, eso no dice nada. Eso, además, el PBI no es lo que realmente dice ser, ¿no? Para mí, el PBI no funciona, no refleja lo que realmente un país crea riqueza. Eso es una variable absolutamente discutible. Absolutamente discutible. Se mire por donde se mire. Yo voy al tema este de tus 70.000 millones de soles, ¿no? Dice que lo sacamos y eso lo repartimos y no como que ha sido en la pandemia, que se sacó 60.000 millones. Y luego habla de la tasa de interés y dices que vamos a bajar la tasa de interés. Eso significa que tú le dices al Banco Central, señores del Banco Central, bajen la tasa de interés y ya está. ¿Eso sería la medida que tomarías? No, no he dicho eso. Pues Tampoco he bajaste dicho la que tasa, dijiste que baja la tasa de interés. nos ordenaremos, Alejandro. No he dicho que vamos a tomar 70.000 millones y lo vamos a entregar y lo vamos a dar así. No, no, no. Todo esto va a venir en un paquete de proyecto bien estudiado y analizado en tres cuestiones importantes para el desarrollo de la micro y pequeña empresa del Perú. ¿Cuál es? Primeramente, capacitación permanente de parte del Estado a este sector. Dos, el financiamiento con la creación y puesta en funcionamiento del Banco de la Micro y Pequeña Empresa del Perú, que es un tema que a muchos no les gusta. Nosotros lo vamos a hacer. Tres, el Estado va a empezar a trabajar incluso en la búsqueda de mercado para este sector tan importante. Y acá quiero comunicarle, serán cambiados todos los cónsules y todos los agregados comerciales de todas las embajadas del Perú en el mundo. Vamos a poner gente nueva, gente oxigenada, gente profesional, gente dinámica que ponga al Perú de moda en el mundo. Por ejemplo, la gastronomía del Perú, la mejor del mundo. El algodón pima del Perú, el Ya, mejor del vale, mundo. pero no nos desviemos. Se puede hablar de muchas cosas, no nos desviemos. Estamos hablando de los 70.000 millones de que dice que reduciendo ministerios podíamos conseguir. Pues oye, dime cuánto tiempo te vas a demorar en reducir ministerios para
para intentar hacer una bolsita de 70.000 y luego pues se pueda distribuir entre las micros, pequeñas o medianas empresas. Bueno, eso Alejandro, como es lo que acabo de economista, decir, ¿eh? por supuesto, pero como economista tú me entenderás que no necesito tener los 70.000 millones en la mano para la apertura del Banco de la Micro y Pequeña Empresa. Empezaré con el 10%. En el segundo año estoy con el 20%. En el tercer año he llegado al 50% de esos 70.000 millones de soles. Al terminar nuestra gestión, 5 años, estamos 70.000 millones de soles lo que está manejando el Banco de la Micro y Pequeña Empresa del Perú. ¿De dónde va a salir? De la reducción del presupuesto del Congreso de la República, que lo vamos a bajar al 50%, de la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, que lo vamos a bajar progresivamente año tras año al 50%, de la reducción del aparato estatal, porque como te digo, hay mucho funcionario público en el Perú que no produce absolutamente nada para el Perú. Por ejemplo, Congreso de la República. Aquí está el Congreso de la República. Congreso de la República que tiene más de 3.000 trabajadores, que maneja 1.080 millones de soles en A este ver, año y que ya. su producción es cero. Por lo tanto, Empezarías, tenemos que hacer un vamos corte. a, vamos a ser muy generosos. Empezarías con un capital, digamos, de 10.000 millones de soles, o empezaría esa futura banca de la pequeña y mediana empresa con un capital de 10.000 soles. Eso es lo que propones el primer año y luego eso iría aumentando los años siguientes hasta llegar a los 70.000 al que aspiras. ¿Esa es la medida que puede resolver el problema del país? Por supuesto que sí, es progresivo. Como te decía, no necesito tener los 70.000 millones de soles en mano para recién abrir el Banco de la Micro y Pequeña Empresa. Con 20.000 millones de soles estoy abriendo y el próximo año le estoy agregando otra cantidad. Y al término de nuestra gestión estamos teniendo 70.000 millones de soles en movimiento en el flujo económico del Banco de la Micro y Pequeña Empresa del Perú. Es perfectamente posible. Si el señor Vizcarra ha otorgado 70.000 millones de soles para la reactivación económica del Perú, que nunca se dio, y acordémonos lo que dijo la ministra, la joven economista ministra Alba. Señores empresarios, si ustedes no pueden pagar, lo pagaremos nosotros el Estado. Por lo tanto, de esos 70.000 millones de soles que llegó en su gran parte a la gran empresa del Perú, muchas de esas empresas, y le puedo dar los nombres en este momento, se han declarado en quiebra, han cambiado sus nombres, y por ejemplo, esa empresa de buses de color moradito, hoy empiezan a circular esos mismos buses, pero con otro nombre. Así le meten cabeza al No, Estado peruano, ¿no? eso está claro, que ha habido allí una serie de, digamos, de favores de- Entonces, lo que nosotros del vamos a gobierno, hacer, ¿no? Alejandro, permíteme, es no regalarle dinero a la población. Lo vamos a dar en créditos a tasas de interés reducidas para que sean competitivas en el mercado financiero del Perú. Porque gracias a esta constitución política, los bancos del sistema financiero del Perú hacen lo que les da la gana. Usted va mañana al banco y le pide un crédito de consumo de 10.000 soles y en un año la TCEA le está haciendo devolver 18.000 soles. Y quiero decir en este momento, a través de Universal TV, el sistema financiero del Perú nos ha convertido a los prestatarios del sistema financiero en esclavos modernos, así, con camisa, con saco, con Bueno, terno, pero bien. esclavos modernos que se dedican a Ya que, trabajar a ver, solo para el sistema vamos a hacer financiero. un poquito respuestas cortas. Respuestas cortas, Fernando. ¿A qué tasa prestaría ese banco de las microempresas a un, digamos, a un pequeño empresario por un monto de 10.000 soles, digamos, capital de trabajo que demanda? ¿A qué tasa prestaría? Después del análisis de la estructura de costos que tiene el dinero en el Perú, Pero asumimos que eso lo sabemos, pero más o menos supongo que habrás estudiado a qué tasa, cuál es la tasa competitiva para un pequeño, para un mediano empresario. 2.5% anual sería una tasa ideal, 3% sería una tasa ideal. ¿Y qué lograríamos con esto? En primer lugar, bajar esa brecha de la informalidad en el Perú que está llegando al 75%, Ya. porque todos los Ahora bien, prestatarios bueno, tendrían que ser perfecto. formalizados y los créditos no serían personales, serían a través de organizaciones grupales de 20, de 30 microempresarios, por ejemplo, de la línea textil, para que se garanticen entre ellos y el retorno del crédito esté asegurado, de manera que la tasa de morosidad no supere el 2% anual. Ya, perfecto. Mira, fíjate lo que te está diciendo, ¿eh? 2,5% de tasa anual. Imagínate que fuese cierto eso, ¿no? Digamos, un escenario poco probable, diría muy improbable. ¿Qué pasa con el sistema financiero?
Hoy los bancos desaparecen cuando una institución financiera ofrece un préstamo a 2,5%, todo el mundo, ese 99% de empresas se van a volcar a prestarse dinero a esa institución y luego el dinero ese se termina en una semana. ¿Y qué pasa con el resto del sistema financiero que prestan tasas de 15, 20, 30, 40, 50%, dependiendo del tipo de préstamo que se tome? ¿Qué pasa? Es que es Es una cosa. problema de ellos, porque No, ya no, en es que no es... 34 años de gobierno, escúcheme Alejandro, en 34 años de gobierno han hecho lo que les ha dado la gana en el Perú, nos han cobrado las tasas de interés que les ha dado la gana, han manejado presupuestos del gobierno peruano y que hasta hoy día no pueden rendir cuentas. El Estado peruano le ha generado encajes bancarios y los bancos no han respondido. Acordémonos del Banco Latino, acordémonos de tantos bancos como el Banco Vice que teníamos en el Perú. O Le sea, metieron un gran cabezazo al en Perú. suma, tú como dices que eres economista, la tasa de interés se fija por decreto. No, no. La tasa de interés la Sí. fija el Tú dices mercado. que voy a poner una tasa de 2,5%. Y por decreto lo decido yo como presidente Fernando Salas, tasa de interés 2,5%. ¿Así No, no, funcionaría? no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es de que el Estado peruano, el nuevo gobierno patriota del Perú, va a intervenir en este sector estratégico y de acuerdo al análisis de la estructura de los costos del dinero en el Perú, lanzamos una tasa de interés que podría estar 2,5. entre el 2,5%, 3% y seríamos competitivos ante la tasa de interés abusiva y leonina que nos cobra el sistema financiero que tenemos actualmente en el Perú. Yo sé que eso no le gusta a mucha gente, pero desde el próximo gobierno patriota del Perú, No se sí trata, lo a ver, vamos a hacer. Fernando, tienes que ser un poquito más riguroso. No se trata de no gustar o gustar. El mercado funciona de otra manera. Desgraciadamente funciona así. No es que yo dé la tasa de interés por decreto. Eso no es serio. No hago. Ninguna parte del mundo, desgraciadamente, no lo hace. Ya bueno sería que el Banco del Estado pudiese poner unas reglas, o el gobierno pusiese unas reglas, o el Banco Central, pero no funciona desgraciadamente así. Pues oye, el Banco Central de Reserva es el que maneja la política monetaria, por lo tanto son quienes fijan la tasa de interés en nuestro país, ¿no? Sí, Así y que no es nosotros un tema de vamos decreto. a ser respetuosos de la autoridad que maneja la política fiscal, de la política monetaria. Vamos a ser muy respetuosos de eso, pero sí Claro, estamos entonces conscientes ya esa de palabra, otra vez, esa palabra ya hace y dice muchas cosas. Y soy respetuoso, oye, déjame a mí, si soy Banco Central, haga lo que tenga que hacer. Déjame a usted, señor ministro de Economía, hace lo que yo tenga que hacer con la política fiscal. O sea que entonces, de ser respetuoso, oye, pues déjalo ahí, que hagan lo que tengan que hacer. Yo simplemente miro o escucho o acepto lo que ellos hacen. Más o menos es un poco con esto de ser respetuosos, ¿no? Pero pero lo vamos que estoy, allá, vamos a pero lo que el estoy tema de diciendo, educación. para Estamos... redondear la idea, lo que estoy diciendo, que va a ser el próximo gobierno patriota del Perú, Perú te quiero, Está muy bien, está que muy va a ser el bien, próximo está gobierno, bien. va a intervenir en sectores estratégicos. Por Está muy ejemplo, bien. en el sector financiero del Perú. Vamos a intervenir en ese sector. Ya, o sea, desconocer un poco el mercado y intervienes ahí y decides lo que tiene que hacerse, ya está. Más o menos un poco la lógica tuya. Segundo tema que me parece interesante esto de el sector de educación. 10% del presupuesto nacional. Este año tenemos un presupuesto de 240.000 millones de soles, el 10% de esos 240.000 soles. No es mala idea y la comparto. Porque eso de que sea del PBI es una cosa absolutamente inútil, es un sinsentido, porque el PBI puede subir, puede bajar, por lo tanto no lleva a ninguna parte. El porcentaje de 10%, ¿por qué se te ocurre? ¿Y por qué no 15? ¿Por qué no 8? Porque empezaremos en el segundo año de gestión. Digo en el segundo porque en el primer año de gestión ya viene el presupuesto que lo ha generado el anterior gobierno. Para el segundo año de gestión hemos subido al 10% del producto, perdón, del presupuesto nacional de la República, porque como repito, se le está bajando presupuesto a otros sectores. ¿Qué produce el Ministerio de Defensa, por ejemplo? Que también tiene 1.000 millones de soles. Recordemos que el año pasado el PIA era 380 millones de soles en presupuesto y con el PIN llegaron a 1.300 millones de soles. ¿Para qué? ¿Estamos en guerra, en conflictos externos? No. Entonces recortamos ese presupuesto al mínimo, ponemos a trabajarlos eficiente y eficazmente a los sectores estratégicos que tenemos en el Perú y tenemos presupuesto para poderlo llevar al sector educación. Y como lo han dicho muchas veces, es mejor invertir fuerte en la educación que después tener los problemas que tenemos en este momento en el Perú, de tanta gente que le falta capacidad de análisis de lo que está pasando en el Perú. Por eso que me atrevo a decir
10% del presupuesto nacional de la República al sector educación. Y de la misma manera, el sector salud también tendrá un incremento en el presupuesto, porque ambos van de la mano. Un niño que en este momento tiene anemia, y que dicho sea de paso, ya estamos llegando al 45% de niños con anemia en todo el Perú, no puede ir al colegio con anemia y que el profesor le exija buena comprensión lectora o buen razonamiento matemático si está con anemia. Entonces Bien. tenemos que Oh, atacar desde el sector salud y el ya. sector de la educación, van juntos. Por eso que Ya. tenemos que pensar en la reducción de la desnutrición crónica, la desnutrición infantil y la mortalidad materna, que incluso ahora está subiendo. Te cuento que acá en Fernando, Puno la tasa de anemia está ya superando el 70%. 7 niños de cada 10 tienen anemia aquí en mi región Puno. sí, eso lo sé, lo sé. Si es una de las regiones, diría la región con más niños con anemia, eso también lo sé. Eh, Fernando, cuáles serían, en cualquier caso, si tú llegases a ser presidente de la República, cuáles serían los principales objetivos de tu política económica, así, a grandes rasgos? El crecimiento. Por un lado, el crecimiento económico y, por supuesto, el desarrollo económico. Y es sustentado cómo vamos a hacer el crecimiento económico. Y eso va a tener Es un uno, reflejo crecimiento económico. Uno. y eso va a reflejar inmediatamente en el crecimiento económico. Entonces, nosotros necesitamos tener a la población atendida, buen sistema de salud. Hoy día escuchaba a través de una radio nacional cómo una persona se estaba muriendo en el pasillo de un hospital donde no le podían poner ni siquiera una camilla y el personal estaba mirando. Ese personal está cansado. Hay que O poner a sea, los nuevos jóvenes a trabajar en esos sectores. ya, o Entonces sea que, necesitamos a ver, el único, digamos, el objetivo para ti sería crecimiento económico, de tu política económica. no, no solamente el crecimiento económico, Bueno, claro por que eso, sí, ¿cuáles serían los objetivos de tu política económica? es importante la política económica y también la política fiscal. La política fiscal que hoy tiene como No, 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 presión. no. A ver, Fernando, la política fiscal es un instrumento para alcanzar los objetivos de política económica, que es otra cosa. Lo que te pregunto es, ¿cuáles son tus objetivos de política económica? ¿Cuáles? Estoy hablando en plural, pero tú me dices solo crecimiento económico. ¿Eso es suficiente? Crecimiento económico. Quiero mover las variables del No. consumo interno del Perú, la inversión, el gasto Ya. público. Entonces Por ahora supuesto, los ahora te servicios públicos. pregunto lo siguiente. Lo siguiente, a ver si me explico. ¿Para qué me sirve crecer a 10% si no genero empleo, si no distribuyo la riqueza, si no cumplo con conservar el medio ambiente? ¿Para qué me sirve? Exactamente. Eso es lo que han hecho 34 años quienes han Por eso. promovido los gobiernos corruptos que hemos tenido en el Perú. Para nosotros es importante el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el crecimiento de un punto porcentual representa 200.000 fuentes de trabajo. Y si nosotros estamos hablando de entregarle al término de nuestro mandato un PBI del 6.5%, estamos hablando más de 1.300.000 peruanos con trabajos formales en el Perú. Multiplicado por el núcleo familiar, estamos hablando aproximadamente de 5 millones de peruanos vinculados al trabajo. Hombre con trabajo es un hombre vinculado a la educación, al transporte, a la vivienda, al vestido, incluso a la recreación. Ese mismo hombre sin trabajo es un problema social. Por eso para nosotros es importante mover estas variables macroeconómicas y la No, podemos hacer con pero una eso sirve, política eso, pública nacional. Fernando, eso sirve para medir el PBI. Eso sirve para medir el PBI, pero eso no es lo que realmente se busca con política económica. Eso sirve para medir el Producto Bruto Interno de un país. Lo que a mí me gustaría, a mí, yo hablo como Alejandro Narváez, a mí me encantaría que un mayor crecimiento se refleje en una, digamos, mejor distribución de la riqueza, en mejor bienestar de la gente, en mejor calidad de vida de la gente, en más conservación del medio ambiente. Eso es lo que a mí me importa. Pero Al eso ya final, lo la dije. persona humana y no crecimiento Eso, económico, porque, oye, tenemos crecimiento económico, puede ser 20, 30, pero si eso no se redistribuye entre la gente de un país, ¿de qué me sirve ese crecimiento? precisamente de eso estoy hablando. Que Pero con no, un buen pero crecimiento, que con un no buen he escuchado crecimiento ni una palabra de económico, distribución de la renta. Fernando, ten Alejandro, cuidado que ahí puede pillarte, ¿eh? Así que, Alejandro, tú eres una persona inteligente y te pido que me respetes que también soy una persona inteligente.
Por Cuando te estoy supuesto. diciendo de que vamos a generar un incremento al 10% del presupuesto nacional de la República al sector educación, estoy hablando de tener un mejor sistema de educación en el Perú. Estoy hablando de tener a una población más satisfecha de la que tenemos hoy. Estoy hablando de una mejora en el sistema de salud para tener hombres y mujeres en etapa de niñez, adolescencia, pubertad, tercera edad, con mejor servicio de salud en el Perú. ¿Qué estamos buscando? Beneficios en la población. Cuando estoy hablando del desarrollo de la micro y pequeña empresa del Perú, estoy hablando de generar trabajo en los peruanos, de mover la dinámica económica del Perú. Tal vez quisieras escucharlo en otras palabras, yo te estoy hablando como quiere escucharnos la población en este momento. ¿Qué quiere la población en este momento? Dos cosas importantes. Una, combo, comer, y la otra, chamba. Y eso lo vamos a hacer con la industrialización del Perú, que es una de las propuestas que nosotros estamos lanzándole al Perú. Industrializar todos los recursos naturales que tenemos en el Perú. Este que es el Perú, que mide 1.285.260 kilómetros cuadrados, que además tiene 8 pisos ecológicos, además costa, Bueno, sierra, ya, selva ya. peruana, Ok, litoral perfecto. peruano, y tenemos prácticamente todo lo que tiene la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, vamos a empezar a industrializar, por ejemplo, el litio que tenemos en la región Puno, para que se hagan baterías de teléfono celular, de carros, de motocicletas, de maquinaria Ya, pesada, y etcétera, etcétera. ahora bien, Fernando, vamos a ir un poquito más allá y con eso vamos terminando. ¿Cuál sería tu meta de crecimiento económico y cómo lograrías ese crecimiento económico? Digamos, vamos a Precisamente, suponer, proyéctate, a ver, voy a ese gráfico lo sé. Fernando, escúchame, por favor. Proyéctate, vamos a ver, un porcentaje de los primer año, segundo, tercer, cuarto año. Te proyectas a 4 años, 5 años de gobierno. La pregunta es, más o menos, ¿te has proyectado cuánto necesitamos crecer sí, en términos de Producto Bruto Interno para ojalá que en algún, lograr, para lograr un mejor bienestar de la gente? ¿Y cómo lograríamos crecer? ojalá que ¿Qué en algún momento, instrumentos de política fiscal, de política monetaria usarías para lograr ese crecimiento? ojalá que en algún momento Universal TV me permita utilizar un instrumento como la econometría para probar matemáticamente lo que tú me estás preguntando. Nosotros queremos generar un crecimiento del Producto Bruto Interno. Eso lo tenemos claro. ¿Y para qué vamos a generar ese incremento del Producto Bruto Interno? Para tener una población satisfecha, una población con trabajo, una población con mejores servicios, una población que, como lo dije con el ajuste, estemos bajando esa gran percepción de la corrupción que tiene que traducirse en una minimización de la corrupción. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Hacer mover la rueda de la producción, hacer que todo se venda y todo se compre en el Perú. Y no solamente en el Perú, sino que se pueda vender en el mundo. Y acá tenemos el mapita del Perú. Pronto se va a aperturar el puerto de Chancay. Nosotros le proponemos y le prometemos a la población peruana que en el Valle de Tambo vamos a poner en funcionamiento. Se construirá el puerto de Corío con 7.000 millones de soles que podría venir de cualquier otro país del mundo. Y siendo nosotros una economía mixta, también interviene el Estado peruano con sus aportes para que podamos manejarlo juntos. Con todo eso estamos trabajando para el desarrollo nacional de la población Ok, peruana. Son medidas perfecto. prácticas y rápidas. A la población se le tiene que dar soluciones inmediatas. Ya, Por ejemplo, nosotros perfecto. queremos intervenir, Alejandro, permíteme medio minuto. Queremos intervenir en Petroperú. Petroperú no se va a privatizar. Lo ha dicho la consultora Arthur Little Columbus. Petroperú puede manejar sus propios pozos petroleros. ¿Por qué se tiene que seguir dando las concesiones petroleras que ya nos han demostrado lo que estamos viendo en este momento en el Perú? Queremos intervenir en Petroperú para que se manejen los pozos petroleros, que como tú sabes, el lote 10, hace más de 100 años, cuando llegó la International Petroleum Company del Perú, ha empezado a sacar petróleo. 100 años después, seguimos teniendo petróleo en el Perú. Hacemos una intervención en ese sector y empezamos a bajar el precio del combustible. Estoy hablando del precio del combustible, no del valor ni del costo, del precio del combustible. Y con eso, ustedes, amas de casa que nos están viendo a través de Universal, pueden tener ya no 3 panes por un sol, 4 panes por un sol. El arroz ya no costaría 4 soles, podría costar 3 soles 80. El azúcar no costaría 4,50, podría costar 4 soles 30 y así. Entonces, hay medidas que a través de las políticas públicas nacionales de un gobierno patriota del Perú
nos van a sacar adelante, porque todos los que ya nos han gobernado nos han engañado, nos han hablado de cifras, y que dicho sea de paso, las cifras que tenemos en este momento, considero que también es información asimétrica tal cual nos las han dado el año pasado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer, Alejandro. Ok, más que asimétrica es una información de poca calidad, yo diría, de poca calidad, porque no refleja lo que realmente pasa en el país. Y eso no es información asimétrica. Oye, para terminar, Fernando, tú estás aspirando a ser, me imagino, ya eres candidato o precandidato de tu partido para las próximas elecciones. Una pregunta que creo que es bueno, creo que también trabajas en tema de anticorrupción y estas cosas, ¿no? ¿Cómo se financia tu partido para inscribirse, o cómo se financió tu partido para inscribirse como partido ya expedito y ya listo para competir en las próximas elecciones? ¿Cuál es el costo de financiamiento de tu partido? Porque, Nosotros en sí, 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 nosotros en 6 meses, y digo 6 meses porque fue en diciembre del año 2023 cuando adquirimos la reserva del nombre del partido Perú Te Quiero, en 6 meses hemos articulado todo el país. Hoy día tenemos presencia en las 25 regiones del país, tenemos 119 comités provinciales en el país, tenemos miles de afiliados en el país, somos un partido político que ya está registrado en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Estamos listos para participar en el próximo proceso electoral, y por eso nos estamos dando cuenta que a mucha gente le incomoda nuestra participación, porque estamos hablando así en facilito, la economía en facilito, para que lo entienda toda la población. Si tú supieras, Alejandro, en este momento nos están viendo en la zona alta de Piura. Un abrazo para los hermanos de Huarmaca, de Huancabamba, que nos están viendo en la zona alta de Piura. Un abrazo también para los hermanos que nos están viendo ya. en Chimbote en No, este no te momento. preocupes, que vamos a hacer llegar tus abrazos. Pero lo que te decía, la pregunta es, Fernando, oye, ¿cuánto cuesta armar un partido? Porque eso no es gratis, ni Ah, tampoco es sí, 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 sí. barato. Sí, mira, nosotros hasta ¿De este qué momento, presupuesto manejamos? ¿Cómo sí, financia tu partido? nosotros hasta este momento, 6 meses de gestión, ya estamos en el 7.º mes de gestión de nuestro partido, tenemos en el registro contable 247,000 soles. ¿Qué ha implicado eso? Viajes al exterior. He estado en 8 países del mundo donde hoy día tenemos comités vivos. Voy a viajar en el próximo mes a Inglaterra para la apertura de nuestro comité de Inglaterra. Voy a estar en Estados Unidos y en varios otros países. He recorrido junto con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional todo el Perú, y así hemos logrado tener el partido político. ¿De dónde salen los fondos? Uno, del hermano Fernando Salas Tapia, de Pedro Paredes Calderón, del hermano Martín Cernaqué y de todos los hermanos del partido político. ¿Por qué? Porque te cuento, cuando vamos a Piura, son ellos los que en este momento, por ejemplo, han hecho ya más de 15 pintas en esa región. Son ellos los que se han hecho su gorrito, su polito, sus chalecos, sus afiches, sus bambalinas, sumado todo eso. Ahí tenemos una inversión de prácticamente 27, 28,000 soles. Lo mismo pasa en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, en Puno y en todas las regiones. ¿De dónde sale el dinero? De cada uno de los patriotas del Perú. Por eso nosotros con orgullo decimos, nos hemos despojado incluso de nuestros ingresos personales, familiares, para dárselo a un partido político, a un instrumento nacional que tiene que ser la respuesta para la recuperación económica del Perú, para recuperar los recursos naturales del Perú, para recuperar la dignidad del pueblo peruano, que le hemos Ya. perdido hace mucho Mira, tiempo, y por pero supuesto oye, para recuperar el tiempo perdido. quizá compartir una reflexión, ¿no? Aproximadamente el 50% de peruanos están subempleados. Yo no veo muchos peruanos que estén interesados en financiar un partido. Tampoco veo empresarios que estén con esta, digamos, ilusión de aportar financiamiento a un proyecto político. Oye, pues nada, seguramente tú tienes más suerte que otros, así que te deseo enhorabuena. Y nada, espero que tengas éxito en esta aventura política, ¿no? Que ya tendremos una próxima ocasión para seguir conversando un poquito más, afinando algunas cosas que me parecen interesantes, y que la idea es que, como todo ciudadano, yo soy un ciudadano de a pie, aspiramos, pues bueno, o que deseamos conocer candidatos diferentes, candidatos disruptivos, candidatos con discurso distinto y no con 4 o 5 cosas que al final poco nutren o simplemente pues no conecta con el mundo real, ¿no? Así que
Nada, Fernando, ha sido un gustazo conversar contigo. Esperamos, repito, tener otra ocasión para seguir conversando de estos temas. Yo estoy seguro que Universal TV siempre estará ahí disponible, abierta, para conversaciones profundas, conversaciones que tengan, pues, alguna, digamos, algún mensaje concreto, mensaje real para la población o para la gente que nos sigue habitualmente. Así que tus últimas palabras, Fernando. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Universal TV y hermanos del Perú que nos están viendo en este momento. Hermanos del Perú en el Perú y hermanos del Perú en el mundo. Para nosotros la política no es una aventura. Para nosotros la política es una ciencia. Y una ciencia que ha ido evolucionando, que ha ido avanzando, que se ha ido modernizando, así como los teléfonos celulares que han reemplazado a la linterna, al cronómetro, al reloj, a la cámara filmadora, a la cámara fotográfica, al periódico, a los libros, ha reemplazado a muchas cosas porque la ciencia ha avanzado, ha evolucionado. De la misma manera, la política como ciencia también ha avanzado. Nosotros ya no estamos pensando en la política del año 50, 60, 70, del año 2000. Nosotros hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad. Por eso queremos romper un paradigma de la política nacional del Perú y esto no le gusta a mucha gente, pero estoy Perfecto. seguro que con el apoyo de ustedes, hermanos peruanos, lo vamos a lograr. Soy el ingeniero Fernando Salas Tapia y con su apoyo quiero ser el próximo presidente de la República para solucionar problemas de la economía nacional matemáticamente y científicamente como tiene que ser y no con floro como nos decían otros candidatos. Aquí estamos siempre dando la cara, siempre de pie. Alejandro, tú que eres un buen economista en el Perú y que has tenido una brillante participación en el mundo, públicamente te invitamos a este partido político Perú Te Quiero para que puedas formar parte también del equipo de profesionales y cómo no podría ser un próximo ministro de Economía con tanto conocimiento. Te convocamos y cuando decimos te convocamos, estamos convocando a los mejores. La selección de fútbol convoca siempre a los mejores para ir al Mundial. Nosotros te estamos convocando y así estamos convocando a muchos otros profesionales del Perú. En economía se mide con PBI. En fútbol se mide con goles. Muchas gracias. Pacari Kama, Gracias a ti, Tupananchis Kama, Fernando. Anumanchi Hasta Kama, hermanos del Perú. Tobanantes Cama, Fernando. Me imagino que hablas en Tupananchis Kama, Alejandro. perfecto. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Hasta otro día. Gracias.